Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como dijimos antes del corte comercial, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante y tenemos con nosotros en el estudio al doctor Víctor Capellán. Bienvenido, Víctor, al programa. Muchísimas gracias por la invitación. A tu casa. Este es un programa de salud para la comunidad, ¿no? Y el doctor Víctor Capellán es médico internista, ¿ok? Y como médico internista, él conoce mucho de nuestros sistemas y se encarga tanto de la prevención como de la vigilancia y el tratamiento de prácticamente un 80% de las enfermedades, ¿no? Y les da tanto seguimiento a las infecciones, a las enfermedades agudas y a las enfermedades crónicas, ¿no? Y es importantísimo el chequearse y el tener como una visión general de todo para el mundo médico. Sobre todo en este país que culturalmente siempre queremos acudir a un especialista porque nosotros somos los que creemos que sabemos lo que tenemos. En cambio, un médico internista es capaz de guiarnos en el camino él mismo, y si hace falta un refuerzo o una referencia a especialista, él nos va a dar muy certeramente esa referencia y vamos a estar muy bien encaminados en el proceso, ¿no? Entonces, Víctor, perdón, porque yo describí tu especialidad, ¿no? Y de hecho quería que empezáramos con esto, pero sé que como médico internista es mucho más amplio y quiero que tú termines de ampliar un poco lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Cómo puede un médico internista ayudar en el cuidado integral de la salud de los pacientes? Bien. Nuevamente reitero mis agradecimientos por la invitación al programa. Bien, mira, una cosa interesante de la medicina interna es que todavía las personas están en un proceso de descubrimiento de lo que es la misma, pero no hay quizás mejor explicación que la que tú diste, simplemente haciendo algunos hincapiés en que, claro, medicina interna se encarga, es el doctor que está facultado para lo que tiene que ver con la prevención, el diagnóstico y manejo de enfermedades, tanto agudas como crónicas. Pero tiene la particularidad de que al no concentrarse en un área específica de lo que tiene que ver el conocimiento médico, tiene un vistazo más integral de la misma, por lo cual en este caso, en la salud de los pacientes mayores, tiene una visión que les permite no solamente enfocarse quizás en la enfermedad que tiene el paciente, sino en todo lo que rodea al paciente, lo que consume el paciente y así sucesivamente una serie de características que hay que tomar en cuenta para lo que tiene que ver con la salud, promoción y prevención en un paciente tanto adulto y especialmente en los adultos mayores. Excelente. Entonces, este enfoque integral es quizás la punta de lanza del internista y es lo que hace que sea versátil a la hora no solamente quizás de fungir como el médico de cabecera del paciente, sino también ser un integrador en un paciente que tiene múltiples doctores y pueda servir como esa guía de mira, perfecto, vamos a hacer, como dice el doctor, el endocrinólogo, tal cosa, pero hay que tomar en cuenta esto, tenemos las recomendaciones del cardiólogo, podemos hacer esto y esto, y buscamos la manera de cómo todo pueda funcionar sinérgicamente sin que pueda de alguna u otra manera afectar al paciente directamente. Excelente, Víctor. La verdad es que es un muy buen enfoque porque creo, antes de pasar a nuestro tema principal, ¿verdad? Creo que es muy bueno concientizar a las personas de no estar inventando un poco a dónde ir, ¿no? En el sentido de que una persona tose y la gente lo manda al neumólogo, ¿no? Primero, eso es un gasto innecesario de dinero, aunque lo cubre el seguro. Sigue siendo un gasto innecesario, porque además la cobertura del deducible es igual mayor, ¿no? No estoy hablando mal de los especialistas, son muy buenos, pero los especialistas están precisamente para
lo especial, ¿no? Lo general, lo sencillo, pues gracias a Dios tenemos médicos muy bien preparados que ven la medicina de manera integral y que pueden tratar muchas afecciones, ¿no? Pero también porque al final no ir a un médico internista nos vamos a dar muchas vueltas, porque muy posiblemente cualquier especialista nos mande a un internista para complementar todo lo que le está diciendo. Es correcto. Entonces, al revés, es más fácil y más inteligente, ¿no? El tema que nosotros queremos tratar con el doctor Víctor Capellán el día de hoy es sumamente importante. De hecho, a mí me parece en este momento de los temas más importantes de la medicina, que es el envejecimiento saludable, ¿no? Hay una realidad, yo como médico la veo, el doctor Capellán seguramente como médico la ve, porque vamos a hablar de esto. Entonces, que es que cuando un adulto llega a la etapa del envejecimiento temprano, pasan dos cosas. Si empieza a tener como cosas de salud, la gente lo achaca como algo normal de la edad. Y eso vamos a aclarar estas cosas, si eso es así o no, en el programa, ¿no? Y lo segundo es que si no llega con esos achaques, entonces nadie lo lleva al médico, porque entonces no le hace falta, ¿no? Y vamos a ver si esto también es una conducta correcta, ¿no? Entonces, doctor, hay una pregunta que le voy a hacer que es muy general, y usted allí, entonces ya vamos como aterrizando, ¿no? Pero, ¿qué es lo mejor que puede hacer un familiar para una persona o él misma persona, porque en ese momento las personas todavía son autónomas, ¿no? ¿Cuándo se puede considerar que una persona comienza a envejecer y cuándo debe comenzar a acudir con más frecuencia al médico? Porque es verdad que uno durante la edad adulta y por el trabajo y por las cosas, uno va al médico lo menos posible, cosa que está mal. Uno debe hacer un chequeo una vez al año, ¿verdad? Pero ¿cuándo eso es como indispensable? Porque hay un momento en que si uno no se hace un chequeo al año, se va teniendo deterioro, ¿ok? Va más rápido de lo esperado. Bueno, mira, esa pregunta tiene una respuesta bastante interesante. La respuesta clásica sería, para un paciente de manera general, en teoría, 40 años, 35 años pudiera ser una buena edad para iniciar un chequeo. Pero la respuesta es real. Estamos hablando, y uno relaja mucho con eso realmente, pero los 30 son los nuevos 60. Ok. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo una persona que tiene 60 años y nació en los 60, 70, que vivió una vida inicial sin el bombardeo que hemos tenido nosotros actualmente en temas de alimentación, en temas de sedentarismo, en temas de estrés. Varía entre década y década, pero a la larga ha hecho que nosotros tengamos un envejecimiento un poco más rápido del que deberíamos por justamente esta exposición. Entonces, ya no existe per se una recomendación clara de cuándo iniciar un buen chequeo, porque inclusive iniciar por prevención ya está bien. Lo importante es no esperar a sentirse mal para ir al médico. Pero una edad razonable pudiera ser 35, 40 años por lo menos para formalmente iniciar, porque es la edad en la que comenzarían a derivarse ciertos estudios que son importantes hacer, temas como colonoscopía, endoscopía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese enfoque, los adultos mayores tienden a tener algo muy importante, como tú mencionas, y es que muchos de ellos muchas veces quedan aislados, y eso hace que no puedan tener una revisión periódica, porque dependen de o los hijos para ir al médico, o ellos creen que ya ellos mismos no pueden ir al doctor, y a través de eso, si el paciente inició desde muy temprano sus chequeos, pues por lo menos, que me ha pasado,
un paciente que ha tenido 3, 4, 5 años que no ha visto al médico, por lo menos si ha tenido un buen chequeo durante su vida, por lo menos uno tiene con qué empezar a ver al paciente. Pero cuando te llegan que no han hecho nada, ¿qué pasa? Mucho. Yo he llegado a tener pacientes de 70 años que me dicen, no, esta es la primera vez que yo vengo a la consulta, y yo, ok, gracias a Dios, providencia de Dios, están sanos. Dirán, bueno, es que yo no fumo, no tomo alcohol, siempre trato de hacer ejercicio, lo cual es excelente, pero uno le dice, sí, mira, pero hubiese sido bueno iniciar un chequeo preventivo para uno revisar cosas que van cambiando. Pero el tema es que en cuanto a prevención, inicialmente 35, 40 años es una buena edad para tú iniciar lo que es un chequeo preventivo. Y excelente. Obviamente si tienes algo, pues tú vas activamente al médico a revisarte. Claro. Víctor, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta, porque es una cosa que la gente relaja mucho por allí, pero que lo dicen en serio, que es, si tú vas al médico te vas a encontrar una enfermedad. Yo tengo una particularidad con mis pacientes, y es que yo siempre relajo con ellos y les digo, tú vas a salir con algo de aquí. Y ellos, ¿cómo así, doctor? Y se asustan. Y yo, no, yo siempre me caracterizo por encontrar lo que tú tienes, porque para eso fue que viniste aquí. Entonces, muchas veces, gracias a Dios, salen bien. Hay otros que resultan tener problemas menores, tú sabes, déficit de alguna vitamina, el colesterol un poquito elevado de manera aislada, pero hay otros pacientes que son mucho más complejos, que ya tú lo encuentras, por ejemplo, niveles de tensión más alterados, niveles de glicemia muy alterados ya en rango de diabetes, que van a requerir un manejo, un plan estructurado que involucra varias cosas, como el tema del ejercicio, que sí, la parte emocional es muy importante, y son de esas cosas que, por lo menos en la consulta de un internista, nosotros siempre intentamos darle importancia, no simplemente a lo que viene el paciente y se sienta delante de ti y te expresa su problema, y nosotros siempre tratamos de ver al paciente como lo que es, un ser humano que tiene una preocupación clara y quiere buscar respuestas. Entonces, no solamente dándole la respuesta que está buscando el paciente, quizás sea suficiente, nosotros podemos hacer ese extra y decirle, mira, te podrá ir bien hacer este ejercicio o hacer tal cosa, pero es mucho más práctico al final para el paciente y hace más engagement, más unión contigo en hacerte caso cuando tú dices, mira, ¿cómo hago yo? Una hoja en blanco, yo necesito que tú hagas tales ejercicios. ¿Cuáles? Este, se los escribo y quiero que lo hagas de tal forma, de tal manera, tantas veces como sea posible. ¿Cómo es tu día a día? Ah, bueno, mira, yo nada más tengo tiempo, salgo en la mañana a las 5 y vuelvo a las 6 de la tarde, y de ahí a las 9 me alisto ya para casi acostarme. Tranquilo. ¿Qué tú haces en toda la tarde? ¿Hay un periodo de tiempo en el que tú no hagas nada? Sí, como de 1 a 3. Vamos a hacer ejercicio en ese momento y vamos a hacerlo en la noche también. Y ellos dicen, cónchale, sí es verdad, yo tengo un gimnasio cerca. Perfecto, vamos a hacerlo así. Uno, oyendo al paciente, uno puede justamente adaptarse a él y brindarle ese extra que necesita el paciente, y que al fin y al cabo va a incidir en un paciente que no solamente va a estar bien tratado, sino que va a estar educado al mismo tiempo, que es otra de las funciones importantes que tiene el internista cada vez que tiene un paciente delante, la educación hacia él. Excelente. Oye, Víctor, esto está, creo que es hasta revelador para algunas personas, ¿no? Pero es muy tranquilizante saber que el médico se va a adaptar a ti, que tú no vas solamente a hacer como que a cambiar tu vida completamente, ¿no? Y también que es normal, de verdad, que uno quiera prevenir más un aspecto incluso aunque no tenga nada, incluso cuando ellos te describen su historia familiar, tú le pones preventivamente cosas para que no pasen lo mismo que están pasando sus padres o sus hermanos. Entonces, claro, siempre dicen, salí con algo, me dio una receta. Bueno, sí, pero es que es por tu bien, ¿no? O sea, es que a mí me da mucha risa, ¿no? También, Víctor, tú hablaste en 2 momentos, o sea, en las dos intervenciones que hemos tenido,
hablaste de la alimentación en el proceso de envejecimiento. No, lo pasaste muy por encima. Yo quiero que pongamos un poco de énfasis en esa parte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra manera y cosas de comer en la medida en que envejecemos o más bien de porciones, de hábitos. O sea, háblanos un poco de eso. Bien, mira. Es importante tener claro que la nutrición siempre va a ser uno de los pilares, no solamente en los pacientes mayores, sino en los jóvenes, en los niños, todas las edades, es algo que es transgeneracional. Ahora bien, en el paciente mayor tenemos dos aristas. La nutrición, que es importante para la prevención de enfermedad crónica, y la nutrición de mantenimiento. Ya la que tiene que ver con enfoque a enfermedad crónica inicia desde mucho antes. Es el comer balanceado. ¿Qué es comer balanceado? La cantidad adecuada, que eso tiene un cálculo que se realiza de cuántas es las calorías diarias que tú deberías de consumir, qué tipo de alimentos tú debes de consumir, tanta cantidad de carbohidratos, que es lo ideal tratar de comer la menor cantidad posible, especialmente los refinados, temas como el pan, las pastas, son cosas que hay que tratar de limitarlas en la cantidad que se comen. La cantidad de proteínas que se consume tiende a subir en el cálculo. ¿Por qué razón? Porque el paciente mayor, de manera natural, después de ya los 50, 60 años, pierde masa muscular año por año. ¿Por qué es importante esto? Una salud muscular adecuada con una ingesta proteica adecuada permite tener músculos firmes, músculos buenos que vamos a estar trabajando con nuestro ejercicio y va a hacer que el paciente esté estable físicamente hablando, dígase que no pierde el equilibrio, sea más fácil que no se caiga y que de por sí tenga fuerza muscular, movilidad por igual. Esas son esas 4 aristas en cuanto a lo que es el movimiento en el paciente mayor, es clave, porque ¿qué es lo que a uno le asusta? Doctor, mire que papá se cayó. ¿Y qué pasó? No, es que usted sabe que él ha estado débil y cuando tú te pones a buscar el tema en la nutrición, cero. Entonces, eso, no hace ejercicio, no sé, hay varias cosas, pero el tema en cuanto a nutrición, eso nos ayuda en el enfoque a determinar y disminuir, por ejemplo, igual, cantidad de grasas que no sean saturadas, disminuir enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, desarrollo de infarto al corazón, stroke o derrame cerebral, disminución de diabetes, formación de placas de ateroma en las placas, en las arterias del cuerpo, obviamente derivado por el tema del colesterol, y así sucesivamente. Esas enfermedades crónicas que no solamente van a incidir en un impacto en el día a día del paciente, sino que tienen un potencial de complicarse. Y eso le suma un escalafón más a la protección del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no se nutre bien, desarrolla hipertensión, desarrolla diabetes, desarrolla colesterol, termina teniendo un derrame cerebral y queda postrado en cama. Pero entonces, ¿cuál es la realidad nueva de ese paciente? Un paciente mayor, con todas las enfermedades que ya hemos mencionado, con el riesgo ya agravado de haber tenido una enfermedad cardiovascular y que ahora hay que sumarle que está postrado, que se puede trabajar con rehabilitación y ver qué tanto se puede recuperar, pero la realidad de muchos pacientes es que quedan confinados a estar acostados en la cama y eso devenga en una serie de otras complicaciones que se suman, que si la úlcera que se crea en el paciente, que el mayor pérdida la masa muscular se pierde más rápido, riesgo de neumonía y así sucesivamente una serie de cosas que uno quisiera realmente prevenir en los pacientes. Y cerrando, básicamente tener una menor cantidad de consumo de carbohidratos, un aumento en la cantidad de proteínas que se consumen
y una cantidad adecuada de grasas buenas, siempre va a ser importante, además de los suplementos y vitaminas adecuados para el paciente mayor, va a ser lo clave para mantenerlo in shape, como uno diría, o en forma. Excelente. Tú hablaste, este tema de la nutrición es súper importante, ¿no? Y yo creo que al final, como estamos viendo últimamente, bueno, cuando digo últimamente es como 10 años, ¿no? En medicina, yo creo que de los pilares fundamentales, es el pilar más fundamental, me parece a mí. Pero hay otros. Entonces, los otros pilares, sé que uno es la actividad física, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay dos tipos de envejecientes. Los envejecientes que hacían deporte y los envejecientes que no hacían deporte. Los envejecientes que hacían deporte tienen un problema, que es que les cuesta aceptar que ya no pueden hacer deporte. Y los que no hacían deporte, les cuesta aceptar que pueden hacer deporte. Entonces, yo quiero saber cómo podemos contribuir con estos tipos de pacientes como médicos y cuál es la importancia de que tengan actividad física. Y también aclarar un poco que actividad física no es meterse a un deporte. O sea, actividad física es cosas mucho más sencillas quizás. Y quiero que tú pues nos hables un poco de este tema de la actividad física en la persona que está en vías de envejecimiento y las que están en la etapa de envejecimiento. Bien, mira, quizás para el que siempre hizo actividad física, pues relativamente va a ser más fácil en términos de manejo, porque en general llegan bien al envejecimiento, lo trabajan bien, porque usualmente también llevan una buena nutrición de manera general, a menos que pase cosas que aunque uno se cuide, a veces ocurren. El tema está en que estos pacientes, si bien es cierto, uno les recomienda bajar quizás la intensidad o la cantidad de peso que pueden hacer, no es que uno los limita. Uno los deja haciendo su actividad física. Lo que viene en la parte de educación es, mira, como estamos viendo, tú sabes que tu masa muscular es mucho menor. No es diciendo que vas a tener un límite exacto de qué tanto tú vas a poder levantar en pesos, porque hay pacientes mayores que levantan pesas, levantan más pesos que yo, por ejemplo, que no levanto mucho. Y lo que les digo es, mira, el riesgo que tú tienes de, igual que como joven, levantar más de lo que tú vas a poder es lesionarte. Si te lesionas, eso es un problema, porque no es lo mismo manejar una lesión en un paciente joven que tiene chance de poder operarse, en dado caso, a en ti, que eres un paciente mayor. Tienes 70 años, 75, los doctores lo piensan 2 veces, los cirujanos, antes de entrarte a una sala de cirugía. Aunque tú estés en forma. Entonces, pero no es que uno los limita en cuanto a la cantidad. Dice, mira, lo que necesito es que lo haga de tal forma, menos intenso, quizás un poco menos frecuente, pero sigue. ¿Por qué? El ejercicio siempre va a ser bueno para todos. Ahora, el que nunca ha hecho ejercicio, esa persona, lo que nosotros tratamos, en este caso, es como te digo, en la educación. ¿Cuáles son las 4 áreas que uno siempre debe de recomendarle al paciente hacer? Mira, vamos a iniciar ejercicios de esta manera. Yo necesito que tú hagas 1, aeróbicos o cardio. Cosas como caminar, nadar, trotar, bicicleta, que es movilidad en el cuerpo. Fuerza, que eso involucra pesas y ligas de resistencia, que en ese caso siempre uno va escalativamente hasta que el paciente pueda tolerarlo bien y que no sea excesivo, porque la fuerza es importante. Balance. Esto es importante porque trabajar ejercicios de equilibrio va a ayudar al paciente justamente a no caerse y a tener más estabilidad del eje axial en el paciente, o sea, el que lo logra mantener de pie y quieto. Y resistencia. Esos son, además de, obviamente, flexibilidad. Flexibilidad, cosas como el yoga,
Tai Chi. Yo creo que aquí no hacen Tai Chi, pero eso se hace mucho. Los pacientes, tú ves, te sale hasta en la televisión, los pacientes mayores practicando el Tai Chi. Ayuda a la movilidad porque te permite una extensión completa de la musculatura y eso permite flexibilidad y movilidad en el paciente mayor, lo cual de manera natural tiende a ir perdiendo y eso ayuda a que vaya ganándola nuevamente. Entonces, en estos pacientes nuevos o que van a incursionar en el ejercicio, que son intermitentes, lo que uno tiene que tratar de decirle, mira, estos son los 4 ejercicios que necesito que hagas, y uno le dice, necesito que hagas en la semana esta combinación. Por ejemplo, cardio y flexibilidad, por ejemplo, yoga, y en estos otros días de la semana, trabájame balance y fuerza. Y uno los va llevando semana por semana a ir intercambiándolo, y eso hace que ellos se sientan bien como lo hacen, lo van haciendo al paso, se sienten con más energía, se sienten más fuertes, con más balance. Dice, doctor, mire, ya yo no uso el bastón para caminar, por decir una cosa, que es algo que pasa mucho en la consulta. O mire, ya yo no necesito el andador, puedo andar con mi bastón y me siento que no me voy a caer. O sea, el mismo paciente te lo dice en ese sentido. Entonces, en resumen, básicamente, el que ya siempre hizo ejercicio, uno lo que se concentra es en cómo modularle a la edad, qué tanto debe de hacer sin limitarlo, y al que nunca ha hecho ejercicio, nosotros llevarlo de la mano a qué clase de ejercicio debe de hacer, cómo hacerlo, y en la misma manera que nosotros lo hagamos, que él sienta la motivación de hacerlo. Excelente. Bueno, es un poco complejo, pero con la orientación médica específica sé que es muy probable y fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de cada persona, de cada paciente y de cada experiencia en el área de la actividad física que tengan los pacientes, ¿no? Hay un tercer pilar del cual no quiero dejar de hablar, que es el sueño. Yo creo que el sueño es como el pilar olvidado, ¿no? O sea, que la gente ahora mismo con todo este mundo fitness, gracias a Dios, se le está dando más importancia, pero me acuerdo que hace 20 años esto era un tema que pues sí que era bueno dormir, pero no se sabía. Me imagino que no conocía el público en general, sino solo el mundo médico, las ventajas que tiene el dormir muy bien, ¿no? Porque la productividad hace que queramos dormir menos horas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el sueño? O sea, porque hay una realidad, que el sueño cambia con la edad, ¿verdad? Y quiero que nos hables de eso. Y cómo afecta la calidad de sueño y el tipo de sueño que debemos tener tanto en la etapa de comenzar el envejecimiento como en la etapa envejeciente. Bien, mira, como bien mencionas, a medida que nosotros vamos creciendo, el sueño se va distorsionando de manera natural. Hay personas que no lo sienten prácticamente porque toda la vida siempre tuvieron la facilidad de poder dormir, pero hay otra gran parte de la población que sí lo puede manifestar. En este caso, una de las cosas más importantes, y que parece tonto esto, pero es que en el momento de la consulta, sin él decírtelo, tú le preguntas, ¿y cómo usted duerme? Una pregunta simple, ¿cómo usted duerme? Pero no como si en la cama o en el sillón, no. La calidad del sueño. Bueno, no, doctor, yo me sé acostar, me duermo, pero me despierto 3 y 4 veces a ir al baño, a hacer pipí. Punto 1. El paciente quizás sufre de próstata, tiene medicamentos de la presión u otro que ayuda a que se produzca mucha pipí o tiene mucha deshidratación, lo cual al tratar de compensar bebiendo mucha agua, pues va a ir mucho también al baño a hacer pipí. Claro. Entonces, ese paciente se despierta mucho en la noche. 2, un paciente, y digamos que no solamente el sueño es uno de los pilares olvidados, aquí entra el otro, el estado mental del paciente. Si el paciente está ansioso, deprimido, es un paciente que tiende a tener trastorno del sueño, sea para iniciar el sueño
poder dormir la noche o levantarse sumamente cansado aún habiendo dormido. Eso tiende a ocurrir. Y justamente este es un tema muy importante porque el paciente por múltiples razones puede verse afectado, sea porque se siente aislado, ya no es totalmente independiente, depende de otras personas para poder hacerlo. Nadie quiere salir con él, los nietos no lo visitan. Hay múltiples razones por las cuales ya no puede trabajar o por la edad, porque no lo contratan, o porque tiene una enfermedad que no le permite trabajar. Y todo eso hace que el paciente se angustie y vive en un estado de ansiedad diario que no solamente afecta en el sueño, sino en las mismas enfermedades que tiene el de base. Entonces, en la noche, ¿qué hace? Se despierta y se pone así a pensar en todo su pasado, cómo era mi vida y mira cómo es ahora, y lo va deprimiendo y hace que sea difícil poder conciliar el sueño. Por igual, hay algunas enfermedades que pueden incidir en un mal dormir, como la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso, obeso. Hay múltiples factores que pueden llevar al paciente a poder tener el trastorno del sueño. Pero como te digo, parece tonto, pero quizás la primera mejor pregunta es preguntarle si tiene trastorno del sueño, porque es que se pasa de alto, como tú bien lo mencionas. Siempre recordar eso y ver si tiene, obviamente, una solución. Una solución que a veces puede ser, mira, yo necesito que la próxima consulta tú vengas con uno de tus hijos. Y en esa consulta se aborda, mira, yo necesito que me lo lleven, me lo integren, salgan los fines de semana, trabajen esa parte mental indirectamente y si el caso es muy importante, pues dejarlo claro, muy claro. Hay veces que uno puede ser sutil y a veces hay que ser directo en lo que uno necesita con el paciente. No, yo sí pienso que el envejeciente ya muy avanzado, que está totalmente a merced, porque esto hay que recalcarlo, que está totalmente a merced de la familia, que la familia lo quiere y la familia lo ama y es muy agradecida. Sin embargo, a veces no lo entienden, porque él no se sabe expresar tampoco. Sí, sí. Entonces, bueno, no quiero salir, pero no quiero estar aquí. Es una situación compleja, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? Y a lo mejor para él salir significa que tú lo lleves media hora a tomarse un café. Y eso para él fue una salida como si hubiera ido al parque de Disney 24 horas. Cambia totalmente el paciente. Es lo que la gente tampoco es que hay que organizar el día de campo con el abuelo, ¿no? Y que se reúna toda la familia, porque es que la gente es así, ¿no? Entonces piensa, no, es que el abuelo va a salir, entonces vamos a decirle a todos los hermanos, a todos los sobrinos, porque vamos al botánico, porque entonces todo el mundo ahí, un super picnic, y el abuelo lo que se quiere es ir desde las 10 de la mañana. Entonces, y lo agradece, pero lo agota. Claro, entonces, no, y justamente en ese mismo sentido es que tú ves cuál es la posible causa y tú la vas abordando. No necesariamente tú tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Exactamente. Pero hay ciertas cosas, mira, está ese tema, pero quizás él tiene su tema de que se levanta mucho al baño. Vamos a dejar de tomar, que beba todo el agua que tiene que tomar durante el día y a partir de las 7 de la noche o 8 de la noche que no tome más nada. Claro. Son cosas simples que uno puede ir sumando para tratar de regularlo. Y claro está, si se llega a necesitar de alguna medicación para ayudar en esa parte, claro está que se puede utilizar porque para eso está, pero siempre tratando de que eso sea el último haz que uno tiene para poder manejarlo. Siempre debemos de tratar de manejarlo no medicamentosamente al paciente, idealmente. Excelente. Víctor, aunque no lo creas, se nos acabó el tiempo. Wow. O sea, ni siquiera un cuarto de las preguntas yo creo que pudimos contestar. Así que yo quiero hacerte la invitación aquí para que en otro programa podamos abundar en otros temas de la prevención del envejeciente, porque creo que fue un tema increíblemente importante y que estoy seguro que a nuestros amigos televidentes les gustó de manera muy especial. Y te agradecemos también por tu tiempo, por tu esfuerzo y por tu trabajo que haces en la comunidad, tanto médica como a los pacientes, ¿no?
Y ustedes, amigos televidentes, si quieren encontrar al doctor Víctor Capellán específicamente, porque les atrajo como médico, pueden hacerlo en el Centro Médico Yunen, que queda en la avenida Abraham Lincoln. Allí, ¿con qué calle? Con Rafael Augusto Sánchez, exactamente. Con Rafael Augusto Sánchez. Y allí, en sus pantallas han tenido la oportunidad de ver los teléfonos donde se pueden contactar, pues pueden hacer una cita con él y él los va a guiar muchísimo en todo este proceso de salud. Tanto si acabas de cumplir los 18 años como si tienes 100, el doctor Víctor Capellán puede ayudarles a llevar una mejor salud. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por tenerlo en nuestro programa. Y ustedes, amigos televidentes, no se despeguen de nuestro canal porque tenemos mucho más de Vida Mejor después de estos comerciales.